Muy buenas tardes, Junior, Patricia. Buenas tardes. Buenas tardes, Diego. ¿Qué tal? Espero que hayan almorzado rico, disfrutado del solcito de esta mañana, que por lo menos por aquí, por mi casa, ha brillado muy bien el sol. Bueno, quiero comenzar comentándoles algo que seguramente ya sus jefes de práctica les han informado, que la práctica de la próxima semana sería el sábado, una visita al Museo Numismático del Banco Central de Reserva del Perú, que se encuentra en el mismo lugar donde funciona la Casa de Moneda desde el siglo XVII, en el centro de Lima, en el Jirón Junín, cerca del Congreso. Para esto, nos va a recoger un autobús del campus de la Universidad Católica a las 2 de la tarde del sábado 11. Eso reemplaza la práctica del viernes 10. O sea, el viernes 10 no tendrían práctica, salvo para los que no vayan, ¿no? Esos jefes de práctica les van a avisar. Los que tengan, en fin, algún problema. Sé que alguna gente, por ejemplo, no esté en Lima, esté en provincias, aprovechando la educación online. Entonces, estas personas que no puedan venir a esa práctica tendrán una alternativa como una sesión normal, seguramente el mismo viernes. Pero la práctica va a ser, como les digo, el sábado a las 2 de la tarde, en punto, partiremos del campus de la Universidad Católica. Ya les voy a avisar exactamente desde qué lugar. Suele ser o en la entrada que está sobre la avenida universitaria, la entrada principal, o a veces es en el estacionamiento de Estudios Generales Letras. Así que ya les voy a confirmar cuál sería la ubicación. Para subir al autobús, tienen que tener su seguro contra accidentes. Hay un seguro contra accidentes que generalmente creo que se contrata junto con la matrícula, así que la mayoría de ustedes lo debe de tener. También vale cualquier otro seguro contra accidentes que tengan. En ese caso, si tienen un seguro que no es el de la universidad, sino un seguro distinto, tiene que adjuntar una constancia en un correo a Sandra Chuquihuacha. Sandra Chuquihuacha es la secretaria de la especialidad de economía. Seguramente ustedes la conocen o tienen su correo. Entonces, en los próximos días, por favor, mándenle un correo adjuntando una copia, una fotografía de algún recibo, carné, certificado, cualquier constancia de que tienen un seguro contra accidentes. Esto les va a permitir entonces que puedan subir al autobús de la universidad que nos va a llevar al museo en el centro de Lima y nos va a traer de regreso. En el caso de que no tengan el seguro, puede ocurrir que no tengan ni el seguro de la universidad ni ningún otro seguro. También pueden venir, pero no en el autobús de la universidad, sino que en ese caso o sea, van por su cuenta, directamente van al museo que está en el centro de Lima, en el Jirón Junín. No tengo la dirección exacta, pero ya se las voy a conseguir. En el Jirón Junín, como les digo, como a un par de cuadras del Congreso de la República, está el Museo Numismático del Banco Central de Reserva. Entonces, en ese caso, quienes van por su cuenta, pues un cuarto para las 3 más o menos, están ahí en la puerta del museo esperando el ingreso. Para ingresar necesitan tener su carnet de vacunación. Entonces tienen que acudir con su DNI y su carnet de vacunación. Todo terminará a las 5 de la tarde. Entonces, los que han venido en el autobús de la universidad, volveremos en el autobús al campus de la universidad, donde debemos llegar
calculo un poco antes de las 6. Y los que han ido por su cuenta, pues se retiran simplemente del museo. Ya sus jefes de práctica les van a indicar cómo va a ser la calificación de esa práctica. Va a tener su nota, como todas las prácticas, seguramente van a tener que hacer un informe de la visita. Como les digo, sus jefes de práctica les indicarán lo que debe contener dicho informe. El Museo Numismático, ya saben, por su nombre, es un museo de monedas y billetes principalmente, que ha emitido la Casa de Moneda de Lima desde su fundación en el siglo XVI, aún casi 500 años de historia de esta institución, una de las de más larga vida, ¿no? Digamos, si tomamos en cuenta qué instituciones en el Perú tienen más de 400 años de existencia, no hay muchas, ¿no? Una de ellas es la Casa de Moneda. Otra, por ejemplo, es la Universidad de San Marcos, ¿no? Otra podría ser la Municipalidad de Lima, por ejemplo, pero no son muchas, como les digo, las instituciones que han trascendido de la colonia a la república. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta sobre esta visita. Ya saben, el sábado 11 a las 2 de la tarde partiríamos del campus. Es una práctica, ¿no? Y la nota va a valer como la de cualquier otra práctica. Entonces ya saben, los que tienen, repito, ¿no? Los que tienen carnet de seguro contra accidentes de la universidad no necesitan hacer nada, porque ya la universidad tiene registrado su seguro. Los que tienen un seguro distinto al de la universidad son los que tienen que mandar un correo a Sandra Chuquihuacha adjuntando la constancia. Eso les va a permitir ir en el autobús de la universidad. Y quienes no tengan seguro de ninguna clase, lo que hacen es ir directamente al Museo Numismático en el centro de Lima, en la dirección del Jirón Junín, que ya les voy a precisar por el correo electrónico, por el chat. ¿Alguna consulta que tengan sobre esto? ¿No hay? Profe, ¿dijo sábado 4 o sábado 11? 11, sábado 11 de junio. O sea, no este sábado, sino el próximo. Gracias, disculpe. Así es. Muy bien, vamos entonces a dar inicio a nuestra sección de hoy. Vamos a hablar, a continuar, a retomar, digamos, el tema de la bonanza exportadora del guano. Entonces empiezo haciéndoles un recordatorio de lo que hemos hablado de esta bonanza. Dijimos que fue la primera bonanza exportadora de la era republicana. Las primeras exportaciones de guano comenzaron en 1841, pero fueron todavía de poca dimensión. Va a ser a partir de 1848-49, más o menos, que las exportaciones de guano despegan con fuerza. Por eso es que la cronología que he puesto acá es de 1850, pero las exportaciones, ya saben, comenzaron unos años antes, pero todavía fueron pequeñas. Inicialmente no había seguridad de que el Perú tuviera el monopolio del guano. Se sospechaba que había guano en otras partes del mundo. Después de todo, el creador ha dispuesto que las materias primas se repartan aleatoriamente en el planeta, de manera que no hay un solo país que tenga oro o cobre o hierro o petróleo, sino que estas materias primas están distribuidas, como les digo, aleatoriamente en diversos países del mundo. Claro, algunos tienen más suerte y tienen más materias primas que otros, pero no hay prácticamente casos de que una materia prima esté solamente en un país del mundo, pero parece que este fue el caso del guano. Dios nos había bendecido con el guano. ¿Por qué solamente el Perú tenía guano? Por las peculiares condiciones geográficas de la costa peruana que les expliqué en la clase pasada. Normalmente, si el mar es frío, la tierra es fría, ¿no? Y si el mar es cálido, la tierra es cálida. Pero la costa peruana tiene esta rara particularidad, que tenemos mar frío, pero costa cálida.
relativamente cálida. Justamente no es tan cálida porque el mar frío la enfría, ¿no? Crea un efecto refrescante, vamos a decirlo así, sobre la costa. Por eso es que tenemos inviernos, ¿no? No tan crudos, claro, pero tenemos invierno. O sea, la temperatura baja debajo de 15 grados algunos días del año, pero no mucho. Entonces, ya les he dicho que para las aves marinas la costa peruana era el paraíso. Tenían costa tibia y mar frío rico en peces. Así que felices ellas viviendo en la costa peruana. Eh, entonces las aves marinas producían el guano, que era el excremento que soltaban a lo largo del año y que se momificaba por la alternancia del calor diurno y el frío nocturno. Este excremento seco de las aves marinas tenía extraordinarias propiedades fertilizantes, de manera que lo echabas a la tierra y la tierra producía con mayor riqueza maíz, trigo o lo que fuera. Justamente aquí, en esta imagen que les he puesto a la derecha, tenemos un aviso publicitario del guano, un aviso publicitario del siglo XIX, ¿no? Que nos dice guano del Pacífico, que sirve para el maíz, las papas, el tabaco, todo tipo de verduras. Entonces, abonando la tierra con el guano, la vida va a ser más bella. Bueno, hemos hablado de los primeros puntos ya de esta secuencia y nos quedamos en el modelo de la consignación. Ya les dije que al descubrir el Estado peruano que teníamos una situación prácticamente monopólica y que era una suerte única que seguramente no se iba a repetir en la historia, entonces había que tratar de aprovechar de la mejor manera. Y por eso se adoptó el modelo de la consignación. Así que nos vamos a esa diapositiva sobre la consignación. Aquí estamos, ¿no? Ya les dije que las alternativas eran las que he puesto acá en la diapositiva. Hacer, digamos, un régimen de concesión, como en cualquier tipo de minería, ¿no? En la cual el Estado entrega en concesión los yacimientos a un privado. Como se trabaja hoy en día la minería del cobre, del oro. Pero ¿cuál habría sido el defecto de ello? Que quien hubiera aprovechado los precios extraordinarios del monopolio hubieran sido las empresas privadas que eran concesionarias. Por eso es que se descartó la alternativa de la concesión, esta primera que está acá. La de la explotación directa habría sido otra. En esa alternativa, el Estado peruano habría constituido una empresa, así como Petroperú, digamos, llamémosle Guano Perú, para extraer el guano y venderlo directamente. Así que habría puesto una especie de almacén en el Callao o en las Islas Guaneras, donde se acercarían los comerciantes del mundo a comprar el guano. ¿Cuál era el problema para esa alternativa? Que requería una organización empresarial que el Estado peruano no tenía. O sea, no, el Estado peruano no estaba preparado, no tenía, digamos, el soporte institucional como para montar una empresa de este tipo. Parecía relativamente sencilla, porque el guano no requería ninguna manipulación. Justamente de eso vamos a hablar luego. El guano prácticamente se recogía y ya estaba listo para su uso. Pero, de todos modos, el Estado peruano juzgó que meterse a empresario no era lo suyo. Quizás eran las ideas liberales que había en ese momento, la falta de experiencia del Estado en este tipo de menesteres. El hecho es que no se consideró que esa sería la vía adecuada. ¿Quién sabe hubiera sido? Me parece que de pronto no era tan complicado y hubiera sido, pero probablemente hubiera habido mucha corrupción, así que el Estado peruano descartó esa posibilidad y adoptó la tercera que he puesto acá, el modelo de la consignación. En el modelo de la consignación, el Estado peruano contrata a una empresa privada para que la empresa privada extraiga el guano, lo transporte y lo comercialice.
Entonces lo que el Estado peruano comenzó a hacer fue hacer contratos con consignatarios encargándoles mercados específicos para que no estén compitiendo en el mismo mercado. Por ejemplo, a uno le daba el mercado de Inglaterra, a otro el mercado de España, al otro el de Francia, a otro el de la isla de Cuba, y así conforme iban apareciendo más mercados en el mundo, les iba dando, digamos, un territorio para que ellos vendan el guano en ese lugar. Los consignatarios, como les expliqué en la clase pasada, tenían entonces que organizar la extracción, tenían que contratar trabajadores, barcos, contratar seguros, fletes, almacenes de depósito en el puerto de llegada, ferrocarriles para luego transportar el guano desde el puerto hasta el lugar de entrega, digamos, que era en las tierras de los agricultores. Había que contratar publicidad, ya han visto ustedes el anuncio que les he mostrado, había que poner publicidad en los medios. En fin, los consignatarios tenían que realizar una serie de gastos. Entonces, una vez que ellos vendían el guano, el Estado les reembolsaría. Con el dinero que se había cobrado por la venta, el Estado les reembolsaba. Tomen en cuenta que para ser consignatario había que tener dinerito, porque tú tenías que adelantar el dinero, no era que el Estado peruano te iba a dar la plata para que tú pagues a los trabajadores, contrates la publicidad, contrates los barcos. No, no, no. El Estado peruano no tenía plata. El consignatario tenía que adelantar. Por eso es que para ser consignatario se necesitaba un capital. No lo podía hacer cualquier persona, sino que tenías que tener un capital de trabajo, porque al comienzo tú tenías que adelantar los salarios, la contratación de los barcos, la publicidad, etcétera, y recién cuando vendías el producto y cobrabas, entonces podías resarcir los gastos, podías recuperar lo que habías gastado. Pero eso podía demorar 2 años, 3 años. Por eso es que los consignatarios, aunque eran peruanos, casi siempre tenían a un capitalista detrás, que solía ser una casa comercial extranjera. El peruano era como un testaferro, o sea, alguien que ponía su nombre, porque según la ley vigente hasta el año 49, solo los peruanos podían ser consignatarios. ¿Por qué se puso esta disposición de que solamente los peruanos podían ser consignatarios? Porque el Perú durante la época colonial había padecido el espectáculo de ver cómo venían extranjeros a hacer la riqueza en el Perú y se la llevaban, españoles sobre todo, ¿no? Los colonizadores. Ahora que habíamos luchado por la independencia, la idea es que el Perú fuera para los peruanos, no para los extranjeros. Sabemos que esa es una actitud un poco xenofóbica, ahora ya no la tenemos tanto, ¿no? Porque sabemos que necesitamos capital extranjero, inversión extranjera. En fin, siempre se discute eso, pero en ese momento primaba una actitud nacionalista, decir Perú para los peruanos. Entonces, no se permitían consignatarios extranjeros. Pero el consignatario peruano, el problema es que no tenía dinero. Aquí en el Perú lo más escaso era el dinero en ese momento. Entonces, estos peruanos lo que hacían era hacer una especie de acuerdo con capitalistas ingleses o franceses, que eran los que ponían la plata. Y el peruano, a la verdad, ponía solamente el nombre. Justamente reconociendo esa situación es que en 1849 se dio una ley en el Congreso de la República que permitía que también los extranjeros pudieran ser consignatarios. Entonces, a partir del 49 empieza una nueva etapa, ahí ven ustedes, en que los consignatarios van a ser tanto peruanos cuanto extranjeros. Como los extranjeros eran los que tenían más dinero y los que podían ofrecer mejores condiciones al Estado peruano, la mayor parte de consignatarios a partir del 49, por no decir casi todos, fueron extranjeros. Ahí quien destacó más fue la casa Gibbs. La casa inglesa Gibbs e Hijos era una de las principales firmas, digamos, comerciales.
Precisamente les voy a hacer una simulación, así que voy a dejar de compartir pantalla y voy a poner la opción pizarra. Entonces, vamos a hacer las operaciones de la casa Gibbs e hijos, Gibbs and Sons, entre los años de 1849 y 1861 que estuvo vigente. Entonces, las ventas brutas de dicha casa fueron de 89 millones de soles. Ojo, esas son las ventas brutas, ¿no? Vamos a poner así, ventas brutas. Pero, como les dije, la casa tiene que recuperar sus costos. Entonces, los costos fueron de, a ver, vamos a poner alineado, 20.7 millones de soles. Observen qué tremendo negocio de guano, ¿no? ¿Dónde van a encontrar un negocio en el que las ventas sean 89 y los costos sean 21? Difícil, ¿no? Generalmente la brecha entre ventas y costos es como de 20%. En un negocio normal, digamos, yo vendo por 100 y mis costos son 80 y 20 es mi ganancia. En este caso la ganancia es de 25% sobre lo gastado, ¿no? Esa es la ganancia normal, entre 10 y 20%. Que ganes más de 20% ya es extraordinario y es una ganancia fuerte. Pero en este caso, fíjense ustedes, con un costo de 20.7 millones de soles, las ventas eran de 89 millones de soles, con lo cual la ganancia era como el triple sobre lo gastado. ¡Qué rico negocio! Eso se llama, muchachos, monopolio. Cuando se tienen condiciones de monopolio, las ganancias pueden ser extraordinarias, pero no para siempre. Justamente la lección que nos deja el guano es que cuando se disfruta una situación de monopolio, se tienen ganancias extraordinarias temporalmente. Subrayo la palabra, temporalmente. Eso no dura para siempre porque rápidamente va a aparecer un producto competitivo, un producto sustituto. Mientras más tú aproveches y abuses del monopolio, más rápido va a aparecer el producto sustituto. Eso ya lo veremos. Bueno, continuando. Aparte de los costos, claro, la casa comercial ganaba una comisión, no iba a trabajar solamente por sus costos. Entonces, la comisión en este caso fue de 10.7 millones de soles. Entonces, una vez que se había vendido, a la casa se le reembolsaban los costos y se le pagaba la comisión. En este caso, en total, 31.4 millones de soles. A los 89 millones, entonces yo le restaba los 31.4 y me quedaba lo que correspondía al gobierno, que en este caso fue de 57.700.000 soles. Haciendo la operación con las cifras que están acá saldría 57.6, pero en verdad he redondeado las cifras y por eso me sale así un poco raro. Digamos que no era exactamente 20.7, sino 20.600 y pico, y la comisión era 10.600 y pico, y por eso al final el gobierno en este caso se quedó con 57.700.000 soles. Entonces, observen varias cosas en estas cuentas. Primero, la enorme ganancia que tenía el negocio del guano, una ganancia como del 300%. Explicable, como les he dicho, por la condición monopolista que tenía el Estado peruano. Segunda cuestión, las enormes ganancias también de las casas consignatarias. La comisión en este caso era del 12%, que sobre un producto de venta prácticamente segura era una ganancia enorme. Pero lo tercero, que la parte gorda del negocio se la quede el gobierno. O sea, que el gobierno no diga luego que lo han engañado,
que le han dado migajas. La parte gorda de la ganancia se le queda el gobierno peruano. Más o menos 2/3. O sea, 2/3 de las ventas brutas son del gobierno. Precisamente debido a esta condición monopólica que tenía el Perú, otros países del mundo plantearon que el guano debía ser declarado patrimonio universal. Concretamente, los Estados Unidos señalaron, el guano no está en el Perú, está en unas islas frente al Perú. Entonces, ¿dónde acaba el territorio de un país? En su playa, decía. ¿A quién pertenecen las islas que están en medio del océano? A la humanidad. Es más, teniendo estas islas tan extraordinaria riqueza, no es justo que un solo país del mundo se quede con esa riqueza. Además, un país desorganizado, caótico, que seguramente no va a poder organizar la exportación de un producto tan útil para la humanidad. Entonces, lo que los Estados Unidos proponían es que las islas guaneras, como les digo, sean de la humanidad y que se haga una especie de consorcio para la explotación del guano. Algo así como la Luna, ¿no? Ustedes saben que el satélite de la Tierra, la Luna, ya se ha declarado que no pertenece a ningún país del mundo. No es que porque Estados Unidos llegó primero, la Luna sea de Estados Unidos. Se declaró que la Luna era patrimonio de la humanidad. Entonces, algo así como la Luna iban a ser las Islas Guaneras. Pero Inglaterra, que en esa época era el líder del mundo, no estuvo de acuerdo con este planteamiento y pensó que al Perú le tocaba, porque las Islas Guaneras estaban muy cerca al Perú. Entonces surgió el concepto justamente de mar territorial, hasta dónde se extiende un país, no solamente en su playa, decía Inglaterra, sino el mar adyacente. Pero ¿cuánto de mar adyacente? Justamente ahí comenzó la disputa. Estados Unidos decía 3 millas. Y claro, las Islas Guaneras estaban más lejos de las 3 millas, la mayor parte de ellas. Pero Inglaterra decía 12 millas o 20 millas. Al final el Perú dijo 200, ¿no? Y al final se ha quedado la tesis de las 200 millas. Ustedes saben que el Perú declaró en la época de Bustamante y Rivero, en el siglo pasado, en el siglo XX. A ver, aquí en el chat tengo un comentario. Salitre dice, claro que el salitre apareció como competencia del guano, efectivamente. Bueno, el hecho es que Estados Unidos no consiguió que su propuesta sea, digamos, apoyada por los demás países del mundo, e Inglaterra le sopló la oreja al Perú y lo siguiente le dijo, mira, mis comerciantes te pueden ayudar. Justamente por eso el Perú, entre otras razones, sacó la ley de 1849 permitiendo que los extranjeros sean consignatarios. Fue una forma de gratificar a Inglaterra por su apoyo. Y por supuesto, los primeros consignatarios fueron ingleses, ¿no? Era una forma de agradecer a Inglaterra por habernos apoyado en esta mantención de la soberanía peruana sobre las islas. Qué pena que con los argentinos los ingleses no fueron tan generosos, ¿no? Como las Islas Malvinas estaban más lejos, ya los ingleses se las agarraron. En todo caso, el guano de las islas sirvió para que los Estados Unidos comenzaran a explorar el Pacífico, porque resentidos por la suerte del Perú, los Estados Unidos dijeron, no es posible que solo haya guano acá, seguramente hay guano en otras partes del mundo, vamos a explorar. Entonces venían con unos barcos especiales, los clíperes, y se paraban al lado de las Islas Guaneras y comenzaban a navegar, digamos, si esto era el planeta Tierra, pongamos que esto sea el planeta Tierra, entonces, digamos que por aquí está América, por aquí está Sudamérica. Ahí me ha salido un poquito mal mi mapa, pero pongamos que algo así es Sudamérica. Y aquí está el Perú, ¿no?
Aquí está la línea ecuatorial, pongamos, ¿no? Entonces lo que hacían los barcos norteamericanos era salir así explorando la costa, toda la costa del Pacífico, buscando islas guaneras. Y se toparon con un montón de islas, todas son norteamericanas ahora, las Islas Salomón, las Islas Sandwich, la isla de Guam. Hay un montón de islas en el Pacífico que ustedes se enterarán que o son de Chile, las que están más al sur, como la isla de Pascua, o son de Estados Unidos. ¿Y por qué de Estados Unidos? Porque en su búsqueda del guano se fueron encontrando con esas islas, pero no encontraron guano, o casi nada de guano, muy poquito. Ahorita te doy la palabra, Gabriel. Únicamente en una isla cerca del África llamada Ichaboe se encontró guano. Y eso cuando ocurrió, que fue en 1846, hizo pensar que ya el monopolio del guano peruano se había terminado, porque a partir de ese momento aparecerían más islas guaneras. Pero no fue así, felizmente para los intereses peruanos. El guano de Ichaboe, para empezar, no era de buena calidad. Y para continuar, se agotó rápidamente. Y no encontraron más guano. Un poquito en la costa que era boliviana en esa época. Y nada más. Sí, Gabriel, ¿cuál es tu comentario o pregunta? Sí, profesor, buenas tardes. Solo quería mencionar o preguntar respecto al fosfato y la urea piurana, que quizás son fertilizantes que se asemejan al guano quizás. En ese entonces, ¿el Perú también considera estos fertilizantes o se centró más que nada en la exportación del guano? Es que el guano, Gabriel, es un fertilizante natural. La urea es un fertilizante artificial. La urea y los fertilizantes que se emplean ahora son fertilizantes químicos. Los fosfatos no, los fosfatos que hay en Bayobar, esos también son naturales. Pero los fertilizantes químicos, que son los que ahora se utilizan, se hacen sobre la base de petróleo. No se habían inventado en esa época. Se inventaron, digamos, a partir de 1900, después de la Primera Guerra Mundial, es que vino el desarrollo de la industria química de fertilizantes. Bueno, volvemos a nuestro PPT. A ver, aquí tenemos, ya saben ustedes, la fotografía de nuestro presidente San Román en su cajón de difunto. Aquí está. Entonces aquí estamos. Vamos a retomar. Aquí estamos. Bueno, en 1861, el Congreso peruano, dominado por la clase propietaria, los intereses de los consignatarios eran muy poderosos, consiguieron sacar una ley que devolvía la exigencia de ser peruano para ser consignatario. Para 1861, el mercado del guano ya había crecido enormemente, justamente porque las casas extranjeras lo habían popularizado, había hecho el trabajo, digamos, de difusión. Entonces, en esos 8 años que hubo entre 1861 y 69, observen ustedes acá, esos 8 años fueron la bonanza de la oligarquía peruana, la ocasión en la que se hicieron grandes fortunas en el Perú, porque el negocio era grande y solamente los peruanos podían aprovecharlo. Ya les he dicho, claro, que hacían convenios con bancos y casas comerciales extranjeras para que les provean el apoyo, pero fue la época de oro de la oligarquía peruana entre 1861 y 69, en que se montaron las grandes fortunas. Pero esto se acabó súbitamente cuando en 1869 el gobierno de José Balta, con su ministro de Hacienda, Nicolás de Piérola, firmaron de manera un poco sorpresiva el contrato Dreyfus, que le arrebató a los consignatarios peruanos el negocio. Por eso es que entre la oligarquía limeña y Nicolás de Piérola hubo una pugna legendaria, ¿no?
Bueno, ¿qué establecía el contrato Dreyfus? Implicaba que el Estado peruano contrataba la consignación con una sola empresa, que en este caso era una firma francesa. Dreyfus era un comerciante francés. Parece que ahí hubo un poco de corrupción. En adelante, Nicolás de Piérola siempre sería apoyado por Dreyfus en sus aventuras políticas. Entonces, la Casa Dreyfus pactó con el gobierno las condiciones de ser consignatario único. De esta manera, el Perú le entregaba el monopolio a una sola casa comercial, que tendría el monopolio mundial del guano. De esta manera ya no habría competencia entre diferentes consignatarios, que a veces ocurría, ¿no? Porque aunque el Estado peruano cuidaba de que cada consignatario tuviera un territorio y no se peleasen, digamos, por el mercado, claro, a veces ocurría que al que le sobró un poco de guano de mercado, buscaba vender en el mercado vecino, y esta competencia, pues, hacía bajar el precio. Entonces, lo que hizo el Estado peruano fue entregar el monopolio a una sola casa comercial, la Casa Dreyfus. Bueno, este contrato acabó el año 75 unilateralmente por el Estado peruano y se firmó un nuevo contrato con una firma que tenía tanto participación británica como participación peruana, una firma llamada Peruvian One. ¿Cuáles eran las condiciones del contrato Dreyfus? Vamos a ver ello, pero antes les he preparado algunas fotografías para que ustedes puedan ver, conocer un poco mejor de la economía guanera. A la izquierda tienen una foto de las islas de Chincha. Pueden advertir un burrito que está llevando unos barriles con agua. Las islas guaneras no tenían su propia fuente de agua, entonces tenían que ser abastecidas de agua desde el continente. Detrás del burrito hay un trabajador, el arriero del burro, ¿no? Y observen cómo está rodeado totalmente de islas guaneras, para que vean cómo las lomas, todo está lleno de aves guaneras. Las aves guaneras, como les dije, eran las reinas de la costa peruana. Uno de los espectáculos más bonitos de la costa peruana eran las bandadas de aves. Ahora ya existen muy poco, porque ya hemos poblado casi toda la costa, ¿no? Pero cuando uno va a una playa desierta, que ya les digo, cada vez hay menos, este espectáculo de las aves marinas nublando el horizonte es muy hermoso. Bueno, a la derecha tienen un yacimiento guanero. Ahí pueden ver ustedes cómo se han hecho como escaleras para poder ir desprendiendo el guano. Sí, Gabriel, ¿qué pregunta tienes? Sí, profesor. Me preguntaba si es que, como usted mencionaba, la población de estas zonas ha hecho que la producción del guano en ese entonces poco a poco haya sido disminuida. O sea, bueno, para la actualidad creo que sí, ¿no? De cierta forma. ¿Esto ha afectado a la producción de guano o a la extracción, perdón? Sí ha afectado, porque mira, en esa época se calcula que vivían, como he puesto ahí, 40 millones de aves guaneras en la costa peruana. Hoy en día creo que no llegan a 5 millones. Entonces, claro, cuando vivían 40 millones de aves guaneras, solamente había en la costa peruana 500.000 personas. Hoy en día en la costa peruana viven como 20 y tantos millones de personas. Naturalmente les hemos quitado su hábitat a las aves, ¿no? Por ejemplo, todas estas playas del balneario de Asia, prácticamente toda la costa de Lima, de aquí hasta Chincha, ya está colonizada por diferentes balnearios. Y claro, ellos desalojan a las aves guaneras, ¿no? Que tienen que ir a buscarse otro lugar. Además, la pesca de la anchoveta le quita a las aves guaneras su alimento, porque estas aves se alimentaban sobre todo de anchoveta. Como ahora pescamos la anchoveta y ya les quitamos su comida y las aves guaneras naturalmente van a descender en número. Bueno, aquí a la derecha, como les digo, pueden ver a unos operarios y a una carreta. Entonces lo que hacen es desprender el guano con picos y palas y llenan la carreta. Luego la carreta es transportada a un muelle y en el muelle se pone en el barco. Eso es todo. No se podían utilizar explosivos, por si acaso, porque se imaginan ustedes lo que hubiera pasado con las aves marinas, ¿no? Si utilizabas explosivos, se espantaban las aves. Así que todo tenía que ser hecho
con pico y pala, sin gritar. Incluso los barcos tenían prohibido tocar su sirena cerca de las islas. Nada debía perturbar a las islas, porque de ellas vivíamos, ¿no? Era como nuestro patrimonio. Bueno, aquí a la izquierda tienen una fotografía. En la parte baja pueden ver ustedes unas chozas. Ahí vivían los trabajadores, que en su mayoría eran chinos traídos del oriente, los famosos culís asiáticos. Y esto es un promontorio de puro guano. ¿Se imaginan, muchachos? Esto es puro guano. Aquí debe haber, pues, no sé, toneladas de guano, miles de toneladas de guano. ¿Se imaginan el valor que tenía este promontorio? Y aquí se ve a los trabajadores en una fotografía. Esta es foto, no es grabado, es una fotografía que se ve que están pues llenando las carretillas para transportar el guano a los puertos. Bueno, vamos ahora a hablar del contrato Dreyfus. ¿Qué implicaba el contrato Dreyfus? Como les dije, el Perú hace un contrato con esta casa comercial que en este caso no tiene una duración de tiempo, sino una cantidad. El Perú se compromete a venderle a la casa Dreyfus 2 millones de toneladas de guano. El guano se exportaba más o menos a razón de 300.000 toneladas anuales. Entonces, 2 millones de toneladas, más o menos se calcula que eran unos 7 años de exportaciones. La casa Dreyfus tenía que adelantar el dinero, se le reconocerían unos costos fijos por cada tonelada de guano. Se supone que esto era mejor porque así no había que estar haciendo cuentas en las que cabía la corrupción, sino que ya se asumió un costo fijo por extracción de cada y transporte, ¿no?, de cada tonelada. Pero lo que sí sería variable sería la comisión que ganaba la casa Dreyfus. Esta fue una comisión en escala móvil. Quiere decir que variaba según el precio que la casa consiguiera. Ello a fin de estimular que el consignatario buscara el mayor precio. Entonces era como decirle, mira, si tú vendes el guano hasta 10 libras la tonelada, 10 libras esterlinas, vas a tener, pongamos que 5% de comisión. Pero si vendes entre 10 y 11 libras, tienes 5,5, o sea, medio punto más de comisión. Si vendes entre 11 y 12 libras, 6% de comisión. Y así la comisión iba subiendo conforme el precio de venta mejoraba. Esto, sin embargo, era un juego peligroso, porque ya les he dicho, mientras más caro se vendiese el guano, más se preocupaban los europeos o los agricultores del mundo en general en encontrarle un sustituto. Y con ese esquema de comisión variable, lo que se hacía era, digamos, presionar al consignatario para que procurara el mayor precio. Hoy en día, por ejemplo, los que venden el petróleo ya no son tontos, ¿no? Y cuando el petróleo pasa de $100 el barril, no crean ustedes que están contentos los países petroleros, ¿eh? Más bien lo que dicen es peligroso. No nos conviene que el petróleo se venda a más de $100, porque entonces otras fuentes de energía van a ser preferibles. Y por eso es que ellos mismos procuran bajar el precio del petróleo y ponerlo, por ejemplo, a $80, ¿no? Bueno, continuando con la casa Dreyfus, esta casa acordó remesar 700.000 soles mensuales al gobierno. ¿Para qué? Para que el gobierno tuviera su platita segura. El gobierno peruano había estado viviendo de forma muy irregular, porque había años con grandes ventas de guano y de pronto al año siguiente no se vendía mucho. El guano era un producto que se estoqueaba, como se dice en mal castellano, ¿no? Esto de se estoqueaba, no sé cómo se diría en buen castellano, se sobreacumulaba. Bueno, porque era un producto, digamos, con el que se especulaba. Es decir, había firmas comerciales que compraban mucho guano con la idea de revenderlo más caro al año siguiente, apostando que al año siguiente el precio habría subido. Entonces, cuando había grandes existencias de guano, el precio del guano caía
pudiera ser que no se vendía muy bien en un año, y ese año que no había ventas de guano, el Estado peruano se quedaba pobre, pues, ¿no? Porque el Estado peruano, ya les he dicho, había venido aboliendo casi todos los impuestos y se había dedicado a vivir del guano. Un diccionario de peruanismos en la época definió peruano, hombre que quiere vivir del guano. Esa era la definición de un peruano. Entonces, en los años que no se había vendido bien el guano, el Estado peruano no tenía ni para pagar a sus empleados y tenía que pedirle prestado dinero a los consignatarios. Y los consignatarios le prestaban, pero a cuenta de una renovación de su contrato, o cobraban intereses leoninos sobre lo que habían prestado. Por eso es que cuando Nicolás de Piérola firmó el contrato Dreyfus, exclamó una frase muy significativa. Dijo: este es el 2 de mayo de la hacienda pública. El 2 de mayo se había librado el combate del 2 de mayo, ¿no? El famoso combate contra la flota española, en la que habríamos resultado triunfadores. Entonces, cuando Nicolás de Piérola dijo: este es el 2 de mayo de la hacienda pública, lo que quiso decir: este es el gran triunfo de la hacienda pública. Pero uno se preguntaría sobre quién. ¿A quién derrotó la hacienda pública? A los consignatarios guaneros peruanos, a aquellos que le prestaban con tasas agiotistas al gobierno. Bueno, aparte de este dinero de 700.000 soles mensuales, que, ojo, no es gratis, ¿eh? No es que se le esté regalando al gobierno peruano, sino que luego lo va a descontar de las ventas, ¿no? Luego la Casa de Dreyfus se va a hacer cargo del pago de la deuda externa peruana. También luego descontará eso de las ventas. Esto permitiría que el Estado peruano pueda conseguir crédito más barato, porque el Perú no era un país todavía muy conocido en Europa. Entonces, si el Perú pedía dinero prestado, había cierta desconfianza, ¿no? Pero si quien garantizaba era una firma europea, que además era la que vendía el guano, entonces los bancos europeos tenían más confianza en prestarle al Perú porque había este garante, digamos, conocido. Bueno, estas son las condiciones, muchachos, del contrato Dreyfus. Como ustedes pueden ver, son condiciones interesantes, pero también me parece arriesgado que solamente el Perú se haya comprometido con una sola firma. Un poco riesgoso, me parece, pero por otro lado había condiciones ventajosas. Entonces, saquen ustedes la cuenta, si era conveniente o no era conveniente para el Perú este contrato. En todo caso, les adelanto que ha sido uno de los contratos más controvertidos de la historia del Perú. O sea, gente a favor, gente en contra. Y probablemente sea una polémica que nunca acabe, ¿no? Yo pienso, como les digo, que el contrato tenía algunos puntos positivos, pero era muy riesgoso comprometernos con una sola firma y mejor hubiera sido trabajar con diversas firmas, pero mejorando las condiciones para el Estado peruano. Pero en fin, la historia fue como fue. Los consignatarios peruanos se sintieron injustamente desplazados, dieron una dura batalla judicial, y aunque la Corte Suprema de la República les dio la razón, el Estado peruano no acató esta disposición y se mantuvo el contrato Dreyfus, lo que llevó a que los consignatarios, antiguos consignatarios, los ex consignatarios, organizaran un partido político que consiguió la presidencia en 1872 con Manuel Pardo, uno de los ex consignatarios. Precisamente aquí tenemos la fotografía de Manuel Pardo a la izquierda. El consignatario que lideró la resistencia contra Dreyfus, crearon el Partido Civil y consiguieron ganar las elecciones de 1872. Manuel Pardo encabezaría una cruzada para que el Estado peruano deje de vivir del guano y pase a vivir de impuestos. Manuel Pardo decía: el impuesto es la forma normal como los estados deben vivir. Esta era una postura de los liberales en general en el mundo. El Estado no debe vivir de negocios propios.
El Estado debe vivir de impuestos. Y Manuel Pardo decía, al peruano no le gusta pagar impuestos, pero hay que acostumbrar. El guano es un ingreso extraordinario. Debe servir para gasto extraordinario, no para gasto ordinario. Justamente a raíz de esta campaña es que en esta caricatura que hay a la derecha, Manuel Pardo, que es el personaje que está acá, es retratado como una persona que se ha apoderado del producto del guano, ¿no? Ahí tiene como una especie de alforja que dice producto del guano. Y al fondo se ve un hospital donde quien está recostado es el Estado peruano. El Estado peruano está enfermo de impuestitis y le van a aplicar una medicina que es más impuestos, con lo cual quien ha hecho la caricatura es una revista que se llamaba El Cascabel y lo que estaba haciendo era criticar la política de Pardo, ¿no? Parece que ellos no estaban de acuerdo con esto de reservar el guano para obras públicas extraordinarias y que el Estado viva de impuestos. No les parecía. Bueno, Profesor, ¿cómo se llamaba la revista? el cascabel. O cascabel, sí, el cascabel creo que era, o cascabel simplemente. Gracias. Bueno, vamos a pasar ahora a ver cuáles fueron los efectos del guano en la economía pública. O sea, ¿qué pasó con el Estado peruano? Bueno, el Estado pasó de mendigo a millonario. Aquí les he puesto unas cifras. De 1846 a 1876, en ese lapso de 30 años, el presupuesto del Estado peruano creció de 6 millones de pesos a 35 millones de soles. Aquí les he puesto el cambio de los soles con el peso, haría que esos 35 millones de soles valgan como 40 millones. Entonces, el aumento había sido de 6 millones a 40 millones. O sea que el presupuesto de la República había aumentado como 7 veces. Lo que hizo Shane Hunt fue calcular, un economista norteamericano, Shane Hunt, calcular cómo gastó el Estado peruano ese ingreso extra que recibió a partir de 1840 y tantos, ¿no? Y su conclusión fue la que ustedes tienen en esta estadística, ¿no? El 29% se gastó en la expansión del Estado. El Estado se hizo más presente en el interior, sobre todo, donde casi no había tenido presencia. Sobre todo, esto se invirtió, les diré, en la Amazonía, en conquistar, colonizar y consolidar la presencia peruana en la Amazonía. Muchas veces la gente cree que el dinero del guano se derrochó, se perdió. Y yo les digo, no totalmente, ¿eh? Piensen en la Amazonía. No tendríamos la Amazonía que tenemos si no fuera por el guano. Porque para ocupar la Amazonía hubo que comprar barcos a vapor, hubo que poner guarniciones militares, hubo que subsidiar el transporte por barco, poner autoridades, y todo eso a cambio de nada en ese momento, de una promesa futura. Entonces, eso se pudo financiar a partir del dinero del guano. 24,5% fue gasto militar. El Estado peruano, claro, tenía que cuidar sus yacimientos guaneros, y ya los españoles, cuando tomaron las Islas Chincha en 1864, demostraron la fragilidad de esas islas, ¿no? Como estaban ahí en medio del mar, cualquier pirata venía y se agarraba a las islas. Entonces el Estado peruano tuvo que gastar en una armada, tuvo que comprar barcos de guerra, y además empezaron las guerras contra los vecinos, ¿no? Guerra con Ecuador, con Chile. Entonces el Estado peruano, claro, comenzó a armarse para la guerra, y eso consumió la cuarta parte del dinero del guano. La quinta parte se fue en ferrocarriles. Ya vamos a hablar qué tan buena fue esa inversión, pero el Perú pensó que lo mejor era invertir en un proyecto a futuro, que eran los ferrocarriles. Adelante, Gabriel, ¿cuál es tu pregunta? Sí, profesor, entonces la administración de Pardo no fue tan mala, o sea, a comparación de muchos presidentes que hubo en el Perú. Pardo es quien hace todas estas
digamos, reformas y el intento de conquistar la selva No, con no el solo general. Pardo, yo te diría que eso empieza con Ramón Castilla. Que Ramón Castilla es el que funda el fuerte de San Ramón en la ceja de selva. Luego desarrollan la colonia de la Merced. Empieza la navegación por el río Amazonas y firma un tratado de navegación con Brasil para que el Perú pueda usar el río Amazonas. Entonces yo te diría que más que Pardo es Ramón Castilla el que desarrolla esta política sobre la Amazonía. Y luego la continúan los gobiernos siguientes, Echenique, José Balta, el propio Pardo también, por supuesto. Bueno, muchachos, he visto que el tiempo se me ha terminado, es las 4:02, me he pasado, disculpen ustedes la emoción del guano. Entonces vamos a retomar este punto en la clase próxima. Así que el día lunes siguiente, creo que nos cae 6 de junio, retomamos este tema. Entonces nos vemos. Chao, chao. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.